Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a estudiar hoy versículo 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Ok, Deuteronomio 30, 11 al 14. ¿Lo tienes? Sí. Okay, Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice así. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Señor, nuevamente estamos aquí reunidos, Dios, en tu nombre. Nuevamente, Señor, te queremos dar a ti la gloria, la honra. Y nuevamente, Dios, pues queremos acercarnos a ti, escuchar de tu palabra, Señor, escuchar de lo grandioso que eres y escuchar también, Señor, el plan que tú tienes para nosotros. Señor, acercándonos a ti, Señor, de esta manera, Dios, con un corazón sincero y a través de la sangre de Cristo podemos estar confiados, Dios, en que tú nos recibes. Señor, y queremos pues escucharte el día de hoy, una vez más, Señor, darte a ti la gloria en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios. Amén. Ok, bueno, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Si estás apuntando o te gusta apuntar y ponerle títulos o así, pone ahí, ¿qué dice la palabra? Así, lo que dice la palabra. Y hemos estado platicando, o la semana pasada platicamos acerca de la misericordia de Dios. ¿Ok? Hablamos acerca de que este capítulo 30 da una introducción muy padre, muy grandiosa acerca de la misericordia de Dios y cómo es que esa misericordia de Dios ha tejido todo un manto de gracia, un manto de salvación para con todos nosotros, y cómo es que desde el principio Dios ha tenido misericordia del ser humano. Y entonces lo vemos con Adán y lo vemos con Eva, por ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Bueno, pues pecaron y las cosas no estuvieron bien, Adán y Eva en el huerto del Edén, y muchos de nosotros pudiéramos haber dicho, bueno, ¿por qué mejor? Fíjate, Adán y Eva, Dios les hubiera dado chicharrón, les hubiera dado cuello y hubiera hecho otros, ¿no? Pero no se trataba de eso. Y nadie se hubiera dado cuenta de que Dios hizo eso, ¿no? Hasta después que fue escrito. Pero no se trata de eso, no se trata de quitar el error así, no se trata de evadir el error, no se trata de hacer una nueva generación, de hacer una nueva persona, ¿no? Hablando de Adán. Y recuerdas también, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando Dios decía, es que voy a destruir a este pueblo, y Moisés le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Y Dios le dijo, Señor, pues no lo hagas, o sea, porque entonces, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán los demás pueblos? Y entonces dice, porque tú eres grande en misericordia. Entonces, Señor, ayúdanos con tu misericordia. Y eso es lo que Dios dice, porque tú, gracias a ti, porque tú has decidido interceder por el pueblo de Israel, entonces dice, voy a tener misericordia del pueblo. Entonces vemos esa tela de misericordia en todo, prácticamente en toda la palabra de Dios, y lo vemos a través de cada acción que Dios hace para los seres humanos. Entonces entramos en ese asunto de la misericordia, y dentro de la misericordia, ahorita voy a hablar unos versículos que ya vimos anteriormente, versículo 1, 2 y 3, pero dentro de esa misericordia, Dios también nos da la salida. ¿Ok? No solamente te perdono, sino también quiero enseñarte. Quiero decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si estás allí apuntando el día de hoy, Deuteronomio 30, el 11 al 14, ¿qué es lo que dice la palabra? Sería el título si estás apuntando. Entonces, entramos aquí. La misericordia de Dios es sumamente eterna. O sea, la misericordia de Dios
no la podemos medir, es eterna. No hay un instrumento que la pueda medir y no existe vida alguna que sea testigo de la misericordia de Dios al 100%. O sea, no nos acabamos la misericordia de Dios, por así decirlo. No hay ninguna vida dentro de la historia que pueda terminar con esa misericordia, porque las misericordias de Dios, dice la palabra, se renuevan día a día, o sea, se hacen nuevas. O sea, al final de cuentas no existe nada que la pueda medir y no existe nada que la pueda tener al 100%. Es la misericordia de Dios, es uno de los atributos de Dios magníficos que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, todos los ha dado a nosotros, pero la misericordia de Dios allí está para nosotros y es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, esa misma misericordia, la misericordia de Dios una y otra vez, de manera constante y de manera permanente, ha invitado al ser humano a arrepentirse y cambiar su corazón hacia Dios. O sea, no es solamente sí, bueno, la regaste, te perdono, bueno, sí, te fue mal, mira cómo vienes, todo con chipotes y con muchas raspadas en tu vida, mira cómo vienes. No es nada más, ok, te perdono, ya está así, sino que también esa misma misericordia al ser humano nos ha invitado a acercarnos a Dios, a arrepentirnos, a cambiar. Al final de cuentas, Dios sabe y conoce nuestra naturaleza. Lo vimos la semana pasada. Dios es omnisciente y en base a su omnisciencia, Él sabe quién eres. Él sabe que la vas a regar, Él sabe que la hemos regado, Él sabe que a veces no podemos ni con nosotros mismos. Él sabe que cuánto hemos batallado. Él lo sabe, Él te conoce, Él te formó en el vientre de tu madre. Y entonces, pero esa misma misericordia nos invita a arrepentirnos, a cambiar, a entender las cosas de una manera diferente y a acercarnos a Él. Y eso vamos a hablar hoy. Esta misma misericordia ha sido paciente para con nosotros día con día. Para cada uno de nosotros Dios ha tenido paciencia con el ser humano, desde Adán y después pasando con el pueblo de Israel, sosteniendo, ayudando al pueblo de Israel mismo hasta llegar a nosotros, que somos su iglesia, y mostrándonos que lo que Dios ha dicho también se ha cumplido. ¿Ok? Dentro de esa misericordia, dentro de esas promesas de misericordia, Dios ha cumplido lo que Él ha dicho. Y entonces lo cumplió con Adán, lo cumplió con Josué, lo cumplió con Moisés, lo cumplió con David, lo cumplió con Isaías, lo cumplió con Ezequiel, lo cumplió con tantos personajes hasta llegar a Cristo y Cristo hacia nosotros. Y entonces Dios ha cumplido su misericordia, ha mostrado su misericordia y ha mostrado su plan para con todos nosotros. Vamos a buscar unos versículos. Tito capítulo 2 versículo 11. Tito capítulo 2 versículo 11. Mira lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11 acerca de la misericordia y de la gracia de Dios y de la paciencia de esa misericordia. Tito capítulo 2 versículo 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí nos habla acerca de esa gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para todos nosotros. Y dice, esa misma gracia nos enseña que debemos arrepentirnos, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de una manera diferente. Y eso es precisamente de lo que hoy quiero platicarte. Busca ahora Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 3, por favor. Jeremías 31, 3. ¿Lo tienes? Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Ok, Dios está hablando a Jeremías y Dios está hablando no solamente a él, o sea, Dios está hablando a él como un profeta, pero Jeremías está hablando de esa misma misericordia de Dios para él, pero también para el pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice a continuación, versículo 4, dice, aún te edificaré, sigue hablando Dios, dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Ok? Dicho sea de paso, la palabra Virgen de Israel no significa lo que la gente quiere que signifique. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Aquí cuando dice Virgen de Israel se refiere a Jerusalén, se refiere a la nación. Y dice, cuando tú, dice, estuviste allí, si tú lees el libro de Jeremías un poquito antes, habla acerca de que la nación de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, híjole, cometieron un chorro de cosas horribles en contra de Dios. En pocas palabras, se prostituyeron prácticamente delante de Dios. Y entonces dice, pero yo te edificaré, yo te voy a hacer nueva, yo te voy a hacer nueva desde naturaleza. Dice, por eso se refiere a Jerusalén de esta manera, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y habla acerca de la misericordia de Dios. Y dice, por lo tanto, dice, porque yo te he amado, te prolongué mi misericordia. Y aquí habla de esa misericordia de la cual estamos platicando el día de hoy, hablando acerca de que Dios, aun cuando le hemos fallado, Deuteronomio capítulo 30, lo que vimos la semana pasada, del 1 al 10, aun cuando le hemos fallado, Dios está dispuesto a abrazarnos. Dios está dispuesto a acurrucarnos nuevamente. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero también tenemos que entender que dentro de ese perdón y dentro de esa misericordia tiene que haber un cambio. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y un cambio de corazón. Lo decíamos también la semana pasada. Entonces dice este versículo, aún te edificaré y serás edificada. Esto habla acerca de una construcción o de una reconstrucción para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Si tú ves más adelante, Jeremías es un profeta exílico que habla acerca de cuando él vio todas las atrocidades que hicieron con el pueblo de Israel y cómo se llevaron cautivo a todo el pueblo. Y entonces vemos que después de 70 años regresa la nación de Israel, después de estar 70 años en Babilonia, y regresa nuevamente a Jerusalén y a toda esa nación. Y entonces dice, yo te edificaré. O sea, yo te voy a reconstruir. Para muchas personas, muchas veces las situaciones en su vida les han hecho pensar que ya no hay nada más. Les han hecho pensar que ya las cosas ya no tienen razón de ser. Les han hecho pensar que están destruidos. Y entonces piensa esta palabra como para ti también. Serás edificado, serás reconstruido. Nuevamente volverás a tener tu cabeza, tus hombros, tu figura de pie, tu vida en pie. Las situaciones acerca de malas decisiones, las situaciones acerca de consecuencias malas por todo lo que nos ha pasado, es precisamente por todo ese asunto del pecado y de la esclavitud y todo eso. El diablo viene para robar, matar y destruir, y a muchos de nosotros lo ha logrado, ha robado, ha matado y ha destruido todo lo que tenemos. Sin embargo, esta promesa es para ti también. Serás edificado. Pero también ahí tenemos que entender algo. Una de las características más especiales acerca de la misericordia de Dios es no solamente el perdón del cual te estoy hablando y el abrazo que Dios nos proporciona, sino también nos regala, Dios en su misericordia nos regala el procedimiento para la restauración de nuestras vidas. Entonces, si estás apuntando esa palabra, subráyala allí en tus apuntes: restauración de nuestras vidas. Tomando en cuenta o en contexto este versículo de Jeremías, cuando dice serás edificada, yo te edificaré. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar lo que nosotros mismos en algún momento también hemos destruido, lo que nosotros mismos también en algún momento nos hemos buscado. Y entonces llegamos a veces, muchos de nosotros, a la presencia de Dios destruidos, desolados, así prácticamente deshechos, rotos hasta el tuétano. Y entonces dice Dios, yo quiero restaurar tu vida.
te he prolongado mi misericordia, yo te amé, yo te amo. Y ese mismo amor que muestra para con el pueblo de Israel, también lo vemos ese mismo amor en el Nuevo Testamento. Efesios 2:1 dice, porque yo te amé, dice también, aún estando muertos en tus delitos y pecados, dice, yo te di vida, yo estuve ahí contigo, yo quiero hacer de tu vida algo totalmente nuevo. Segunda de Corintios 5:17, los que estamos en Cristo, las cosas viejas ya pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. A Dios no le importa remendar el pasado. A Dios no le importa así como, mira, es que vamos a traernos algo de allá, vamos a traernos. No, Dios hace completamente las cosas nuevas. Y Dios quiere hacerte también a ti una vida nueva. Dios quiere hacer las cosas de una manera diferente en ti. Y es ahí donde tú y yo entramos. Y es ahí donde tú y yo también tenemos que trabajar. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha abrazado, Dios nos ha amado tanto. Pero ahora es nuestra responsabilidad, en medio de esa misericordia, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces entender que la vida ahora en Cristo es una restauración diaria. Es una vida diaria completamente diferente a como antes yo la vivía. Como sabemos, la palabra de Dios es un libro espiritual, ¿ok? Recuerda eso, la palabra de Dios es un libro espiritual. Por lo tanto, el libro espiritual, la palabra de Dios, trabaja ¿en dónde? ¿En qué aspecto de nuestras vidas? Trabaja en el aspecto espiritual de los seres humanos. Entonces, no es un libro de historia, no es un libro de economía, no es un libro de ciencias sociales, no es un libro de biología, no es un libro de paleontología, no es nada de eso, no es un libro de arqueología. Pero muchas personas pues han dicho, es que ahí no está, y está mal la historia, y es que qué pasa con los demás pueblos, y es que quién sabe qué, y es que los animales, y muchas cosas que no van a estar allí. ¿Por qué? Porque no es un libro de esos. La Biblia es un libro 100% espiritual, que va y ataca y nos ayuda a reedificar, y nos ayuda a reconstruir esa parte en nosotros que ha estado muerta, la parte espiritual. Entonces eso es la palabra de Dios. Y porque es un libro espiritual, por lo tanto trabaja en el aspecto espiritual. Ponte eso en tu cabeza, porque lo vamos a recordar en un momento más. Porque esta restauración, lo que te estoy diciendo, va enfocado a esto precisamente, a restaurar la parte espiritual del ser humano en relación con Dios. ¿Ok? Repito, ¿por qué es un libro espiritual? ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos que no es un libro de biología, de ciencias sociales? ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurarnos en primera instancia la parte espiritual que hemos destruido nosotros mismos en el pecado. Esa parte espiritual que el hombre tiene en relación con Dios. Y es la palabra de Dios la que nos lleva a Él. Y entonces comienza este asunto de la restauración en nuestras vidas. Sea lo que haya pasado en tu vida, comienza con el acercamiento y la reconciliación con aquel que nos ha prolongado su misericordia, con aquel que nos ha amado. Y es a través de esta reconciliación que nosotros somos sostenidos dentro de este mundo que está cayendo, dentro de este mundo que cada día está más podrido. Es a través de su misericordia y a través de esa reconciliación con Dios que nosotros sobrevivimos hasta que Él venga otra vez. Y es por eso que no podemos soltarnos. Es por eso que es una restauración que es eterna, que de nuestras vidas, o sea, siempre. Nadie podemos pensar, es que ya la libré hasta el día de hoy, ya la libré, ya lo demás, pues a ver qué pasa. No, es una dependencia total, diaria para con Dios. Señor, no me dejes, no me sueltes. Si tú realmente has entendido esta parte en tu vida, estás de acuerdo conmigo y diciendo, Señor, no me sueltes. Este día no me sueltes, mañana no me sueltes, Dios, porque ya entendí lo difícil que es la vida sin ti. Y es a través de esa reconciliación que somos sostenidos, la reconciliación con Dios, con el Padre. Entonces, Dios sabía que el pueblo de Israel pecaría. Ya hemos platicado de eso. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a pecar y que esas decisiones de esos pecados les llevarían a la ruina. ¿Ok?
Dios sabía que el pueblo iba a pecar y Dios sabía que les iban a llevar a la ruina. Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar y que esas mismas decisiones, esas mismas actitudes pecaminosas nos iban a llevar a la ruina. Y muchos de nosotros venimos de allá, venimos de esa ruina. Sin embargo, Dios estaba dispuesto a perdonarles al pueblo de Israel, y Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Dios estaba dispuesto a ayudar al pueblo de Israel y les decía: tú, Virgen de Israel, vas a ser restaurada, edificada. Dios estaba dispuesto a ayudarlos al pueblo de Israel, y Dios está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Está dispuesto a ayudarte a ti. Dios estaba dispuesto a edificar nuevamente la nación de Israel, comenzando con Jerusalén, comenzando con el templo. ¿Te acuerdas cuando Nehemías y Esdras, todos ellos vinieron de Babilonia y empezaron a reconstruir el templo? Dios estaba dispuesto a ayudarles a restaurar su vida con Dios en primera instancia, y también Dios contigo. Dios está dispuesto a ayudarte a que tengas una restauración, y de eso se trata. Se trata la iglesia, de eso se trata, de vidas en ruina que en algún momento decidimos empezar una restauración, empezar una vida nueva, empezar algo nuevo, empezar algo que yo no había vivido antes. Nunca es demasiado tarde, ni nunca es demasiado pronto para empezar esa restauración en tu vida. Y es Dios invitándolos al pueblo, a todo el pueblo de Israel, a acercarse a Él. Nuevamente, acérquense a mí, decía, permanezcan en mí, y vamos a comenzar de nuevo. Yo sé que has venido de allá de Babilonia, por ejemplo. Yo sé que has venido y has venido raspado, y mira cómo vienes, y mira, vienes todo herido y vienes todo desnudo. Sí, pero yo estoy dispuesto a abrazarte nuevamente, y estoy dispuesto a ayudarte y comenzar de nuevo. El proceso de restauración para Israel significa: cumple mi palabra. Y es ahí de lo que quiero hablarte. Cumple mi palabra. Dentro de esa restauración, Dios siempre va a decir eso: cumple mi palabra. Señor, yo estaba en ruinas, yo estaba mal, estaba en una situación precaria, pequé, me destruí a mí mismo. Y entonces dice Dios: te perdono, por tanto mi amor ha sido tan grande que te prolongué mi misericordia. Yo te voy a sanar, yo te voy a ayudar, yo te voy a restaurar, pero cumple mi palabra. Esa es una parte importante. Entonces quiero hablarte de 3 puntos. Si estás apuntando, hablando acerca de, bueno, ¿qué dice la palabra? Bueno, primer punto es precisamente eso. ¿Qué dice la palabra? Estamos hablando de vidas restauradas, de que Dios quiere ayudarnos, de que Dios quiere mostrar su misericordia, de que no es nada más el abrazo de Dios y así como, ándale pues, ya te perdono, no pasa nada, sino es: cumple mi palabra. Y es a través del cumplimiento de esa palabra que nosotros somos restaurados. Ponte eso en tu cabeza y en tu corazón. Es solamente a través de la palabra de Dios que nosotros podemos experimentar esa vida restaurada. No es a través de otro medio, no es a través de otras cosas, ni de otras herramientas. Es solamente a través de la palabra. Esa parte espiritual de nosotros que ha sido tan destruida y pisoteada por nosotros mismos. Primer punto, ¿qué dice la palabra? Bueno, primer punto, estás apuntando. ¿Qué dice la palabra? Mira, cada uno de nosotros, todos, cada uno de nosotros, junto con el pueblo de Israel, pasamos por diferentes circunstancias en nuestras vidas. Cada uno de nosotros venimos y tenemos diferentes contextos, ¿de acuerdo? O sea, cada uno nacimos en un lugar diferente, cada uno vivimos de una manera diferente, cada uno de nosotros pasamos o sufrimos diferentes cosas. Es decir, también cada uno de nosotros hemos llegado a tener diferentes traumas, ¿verdad? Unos estamos traumados por una cosa, otros estamos traumados por otra. Unos están traumados por la chancla voladora vengadora, otros están traumados por el cordón de la plancha, otros están traumados por la quinta de los caballos. ¿Sí se llama quinta, ¿verdad? Con la que le pegan los caballos. Bueno, está peor la quinta. O sea, si te daban con la cuarta, está peor la quinta. Otros están traumados por la cuarta. A mí no me daban con la chancla, a mí me daban con la quinta del caballo, con la cuarta, pues. Y entonces, todos traemos situaciones diferentes, todos venimos de contextos diferentes, todos hemos experimentado cosas diferentes, y todos hemos pasado por necesidades diferentes. No a todos
no todos hemos pasado por las mismas cosas. Algunos hemos pasado por enfermedades diferentes, o sea, feas, que nos han destruido tal vez, que nos han fatigado, que nos han agotado. Otros hemos pasado tal vez por escasez económica, otros hemos pasado tal vez por pobreza, otros hemos pasado a lo mejor por no sé, situaciones ya como brujerías y muerte y cosas así. Otros han pasado por vicios y así. Entonces todos tenemos un contexto diferente. Todos tenemos una historia que contar, ¿de acuerdo? Y cada uno podemos contar nuestra historia y nuestros traumas y todo lo demás, pero todos vamos a llegar a un mismo lugar. Sí, reconocemos que tenemos diferentes necesidades y todos el día de hoy, si oramos, no vamos a orar lo mismo. Vamos a orar por diferentes cosas, cada uno de nosotros. Si pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es tu necesidad? Mi necesidad es esta. Y no va a ser igual que tu hermano que está a un lado de ti. Va a ser diferente tu necesidad. Tenemos nosotros diferentes retos. Tú trabajas de una manera específica, el otro trabaja de una manera totalmente diferente. Unos trabajan, salen todos los días bien temprano tal vez a su trabajo, otros tal vez se quedan trabajando en casa a lo mejor, y así. O sea, todos tenemos diferentes retos, todos tenemos diferentes problemas. ¿Cuál es tu problema? Mi problema son mis compañeros de trabajo. ¿Y tú cuál es tu problema? No, yo ni siquiera tengo compañeros de trabajo. Entonces, ¿con quién tienes problemas? Pues conmigo mismo, ¿no? Otros tienen, ¿qué problemas tienes? No, tengo problemas. Y entonces así, cada quien tiene sus propios problemas. Y también, en base a esas decisiones, cada quien tiene diferentes consecuencias, ¿ok? Cada quien ha tenido diferentes consecuencias. Todos, repito, tenemos una historia diferente. A alguien tenemos que contar. Situaciones diferentes, algunos más, algunos menos, algunos de una manera, algunos de otra. Cuando escuchas historias, hasta también de repente en esas historias decimos, híjole, yo te estoy contando mi historia. Yo pensaba que mi historia era así como, así bien fea, ¿no? Y así bien difícil, pero ahora que escucho la tuya, está peor la tuya. No se compara mi historia con la tuya. Y entonces, así estamos. Pero, al final de cuentas, todos llegamos al mismo lugar. Al final de cuentas, todos necesitamos de lo mismo. ¿Y qué es lo que todos necesitamos y por lo cual todos nosotros estamos aquí? Dios. Sea la vida que hayas pasado, sean las penurias que hayas pasado, sean los problemas, las diferentes necesidades, lo que estés pasando el día de hoy, no importa si tu problema es una enfermedad, si tu problema es un vicio, si tu problema es tus hijos, no importa qué problema tienes, al final de cuentas todos nos unimos en una misma necesidad, y esa necesidad es Dios. Acercarnos a Dios. Punto número 1, ¿qué dice la palabra? Acércate a Dios, reconcíliate con Dios, regresa a Dios. Y es ahí donde todo parte, es ahí donde la restauración comienza en nuestras vidas, acercándonos a Dios, reconciliándonos con Dios. Tal vez ya te he dicho esto antes, pero lo voy a repetir nuevamente. Ve por favor al libro de Génesis capítulo 1, bien fácil de encontrar. Génesis capítulo 1, ¿ok? Te voy a mostrar algo que a lo mejor ya sabías, pero lo quiero reiterar, ¿ok? Génesis capítulo 1, ¿ok? Recuerda qué es lo que tú y yo necesitamos todos al mismo tiempo: acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios, regresar a Dios, ¿ok? Recuerda eso. Génesis capítulo 1, ¿lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Ok, fíjate lo que dice el versículo 11. Dios está creando toda su creación, todas las cosas, ¿de acuerdo? Y entonces dice el versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Pausa, no le cierres. Pausa. ¿A quién le habló? Está Dios creando. ¿A quién le habló Dios en este pasaje? Dijo Dios, ¿a quién le habló? Dice, a la tierra.
y dijo: produzca la tierra hierba verde. No porque la tierra en sí misma tenga vida, porque ya después dice: Dios hizo las criaturas. A final de cuentas es creación de Dios, pero Dios le habló a la tierra. ¿Tienes ese dato? Dios le habló a la tierra para que produjera, y la tierra produjo. ¿De acuerdo? Ahora vete, bríncate al versículo 20. Ya después ahí está, sigue hablando. Fue la tierra, separa la luz y todo. Versículo 20. Y dijo Dios, fíjate bien: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 2. ¿A quién le habló ahora Dios? Primero le habló a la tierra y produjo la tierra. Y luego le habla Dios ¿a quién dice ahí? A las aguas. ¿Sí te fijaste? Versículo 20. Produzcan las aguas. Bueno, lo crea Dios, pero Dios le habla a las aguas. Y entonces dijo: produzcan, y produjo, y vio Dios que era bueno. Ok, ya llevamos 2. Los animales en la tierra, los animales en el agua, los animales en el aire. Y ahora bríncate al versículo 24. Nuevamente hablando de la tierra. Luego dijo Dios: produzca la tierra. ¿A quién está hablando? A la tierra. Seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Primero le habló a la tierra y salieron la hierba y las plantas y los árboles. Y luego le vuelve a hablar a la tierra y salen los animales que vemos el día de hoy. Cuando Dios le dice a la tierra que produzca, produce seres. Cuando Dios le dice al agua que produzca, produce seres. Los seres del agua, los seres de la tierra. ¿Estamos bien hasta aquí? Dios le habla a la tierra, Dios le habla al agua. Pero ahora vamos al versículo 26. Y fíjate esta tercera parte tan especial y tan interesante. Cuando Dios le pide a la tierra, a los animales que se produzcan, le habla a la tierra. Cuando le dice al agua, peces. Pero fíjate lo que viene a continuación. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios le habla a la tierra, produce animales. Cuando Dios le habla al agua, produce animales acuáticos. Pero cuando Dios nos crea a nosotros, no le habla a la tierra, ni al agua, ni al viento, ni al fuego. ¿A quién le habla Dios? Se habla a sí mismo. La Trinidad trabajando. Y se habla a sí mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces fuimos creados. Ahora, esto tiene que ver precisamente con qué dice la palabra y con el asunto de reconciliarnos con Dios y de regresar a Dios. Porque si tú sacas, ya lo he visto, ya lo hemos platicado, ya te lo he platicado antes. Si tú sacas un árbol de la tierra, ¿puede vivir fuera de la tierra? No, necesita la tierra. Si tú sacas un pez del agua, ¿puede vivir fuera del agua? No, necesita el agua, porque fueron creados de ahí. Los árboles fueron creados a partir de la tierra, los peces fueron creados a partir del agua. Pero cuando tú y yo, ¿cómo se sentiría un pez fuera del agua? ¿Cómo crees que se sienta? O sea, me da ansiedad, siento que me ahogo, me falta el aire, me da el patatús, me da el supiritaco. El pez puede decir eso, porque no está en el agua. Cuando nosotros hemos caído en una muerte espiritual, cuando el pecado ha venido a nuestras vidas y cuando hemos caído en ruina en nuestra propia vida, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios. Es Dios nuestra fuente de vida. Así como la tierra es la fuente de vida para los árboles, así como el agua es la fuente de vida para los animales acuáticos, así Dios es nuestra fuente de vida en nuestro espíritu. Y es algo que Dios nos dice: si tú quieres empezar a ser restaurado, entonces el propósito es que tienes que reconciliarte con Dios y tienes que regresar a Dios.
El propósito de los peces está en el agua. El propósito de la hierba está en la tierra. Pero el propósito del hombre solamente lo podemos encontrar en Dios. Y es ese mismo Dios que nos dice cómo encontrar ese propósito. Su palabra es su propósito para nosotros. Es en ella en donde encontramos la restauración que necesitamos. Nuestra restauración no está en ninguna otra parte. No está en la tierra, no está en el agua, no está en el aire, no está en ninguna otra parte. Nuestra restauración para este asunto espiritual que tanto nos ha desgastado está en Dios. No está en ninguna otra parte. Ahora busca otra vez Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Fíjate lo que dice. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Entonces, ¿en dónde comienza nuestra restauración? Nuestra restauración comienza en acercarnos a Dios, en arrepentirnos, en convertirnos a Dios, y esa misma restauración solamente viene a través de su palabra. No hay otra forma. La restauración para el mundo, para las personas, solamente está en la palabra. La restauración para matrimonios, la restauración para jóvenes, la restauración para viejos, para niños, está solamente en su palabra. No hay otra forma. La gente hemos tratado de buscar en otros lugares, la gente hemos tratado de ir a otras circunstancias, pero no hay otra forma, ni otro lugar, ni otro medio, excepto su palabra. Busca Salmo 19. Salmo 19, vamos a leer Salmo 19. Fíjate lo que dice la palabra, o de su palabra. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. ¿Lo tienes? Salmo 19, 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ok? Eso te invito a que lo tengas subrayado en tu Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Está hablando acerca de la palabra, y está hablando acerca de que nosotros encontramos restauración, vida, dulzura en su palabra. Vamos a otro salmo muy famoso, el salmo más largo de toda y más grande de toda la Biblia, o el capítulo Salmo 119, que se refiere a ¿qué crees? Ya te la sabes, como dicen por ahí. Ya te la sabes. ¿A qué se refiere? El Salmo 119 se refiere a su palabra, a la palabra de Dios. Entonces, vete a buscar por favor Salmo 119. Salmo 119. O sea, podemos hablar nosotros acerca de, no, es que yo necesito de quién sabe qué para poder ser feliz. No, es que yo necesito de quién sabe qué cosa para que me vaya bien en la vida. No, es que yo necesito de... Y entonces, pues nos damos cuenta de que ni lo necesitamos. Y entonces nos metimos a veces en más asuntos, en más embrollos. Pero la palabra es la que tú y yo necesitamos. Al menos tú y yo que decimos que somos hijos de Dios. Salmo 119, voy a leerte versículo 25. Y cuando estemos leyendo estos pasajes, del 25 al 32, piensa en ti mismo. Piensa en tu nombre, piensa en tu situación, piensa en cómo te sientes, piensa en lo que has pasado. Piensa en cómo, híjole, las ganas que te dan de echar todo, ya, tirarlo toda a la basura y ya. Piensa en ti, ¿ok? Te lo voy a leer. Salmo 119, 25. Fíjate lo que dice. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos.
Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Fíjate lo que dice ahí acerca de nuestra vida. Dice, cuando ando en la angustia, cuando ando en desesperación, en ansiedad misma de cómo va a estar mi vida, de qué es lo que va a pasar conmigo en mi vida, dice, Dios, ayúdame. Necesito de ti. Tu palabra es la que me ayuda, Señor. Tu palabra es la que me ha levantado. El ser humano necesita confiar menos en sí mismo y empezar a confiar en Dios. El ser humano, nosotros como hijos de Dios, necesitamos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Porque la respuesta a cada una de tus preguntas, la respuesta a cada una de los problemas que tienes, de tus afanes, de tus preocupaciones, de tus inquietudes, de tus dudas, de tus problemas, de tus sinsabores, de tu incertidumbre, la respuesta a cada una de estas cosas en tu vida están en la palabra de Dios. El problema aquí es que esperamos de la palabra de Dios, esperamos lo que nunca se nos prometió. La palabra de Dios no resuelve lo que buscas en el momento en que quieres. La palabra de Dios nos acerca a Dios y es Él quien resuelve a su manera nuestras vidas. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, como iglesia, llegó una persona a la iglesia y esa persona llegó diciendo que, bueno, se había acercado a la iglesia porque estaba en una profunda necesidad. Y se acercó a la iglesia y se acercó con nosotros y se reunió por algún momento y todo. Y esa persona se acercó a Dios y una vez lo dijo, dice, es que yo me acerqué a Dios porque tengo muchísimas deudas. Me acerqué a Dios porque tengo muchísimas deudas, ya no puedo con mis deudas. Debo en todos los lugares, ya no sé qué hacer en mi vida y por eso me acerco a Dios. Y bueno, dijimos, bueno, pues está bien, acércate a Dios, ¿no? Y dice, sí, lo que pasa es que Dios dice que es el dueño del oro y la plata del mundo. Y entonces como yo tengo muchas deudas, pues yo vengo a acercarme a Él a ver si tan solo una pizquita de ese oro y plata que Él tiene y que es el dueño, me la da para pagar todas mis deudas. Esa es una forma de pensar que tal vez a lo mejor tú no has dicho, pues yo quiero acercarme a Dios para que pague mis deudas. O si lo has dicho o lo has pensado, pues no. Así no funciona. Porque el asunto es que si Dios llegara a pagar tus deudas hoy, levanta la mano si tienes deudas. No te vas al infierno. Si tienes deudas y Dios las paga hoy, así, ¡pum! Ya está todo pagado. Ya no tienes nada, ya no debes nada. ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Te vas a volver a endeudar? Vas a decir, no, pues yo no tengo nada. No, sí, a ver, ve otra vez a sacar a Electra, ve otra vez a sacar a Coppel. Y como Coppel mejora tu vida, pues, que vamos y no sé qué. Y entonces vas a volver a endeudarte. El problema no se resuelve a la manera como nosotros queremos que se resuelva. El problema se resuelve a la manera que Dios dice, de la manera como Dios establece. Y eso no nos gusta. ¿Estás de acuerdo? No me gusta esperar. Yo puedo ir a Electra, puedo ir a Coppel y me dan un préstamo así, mira. Nada más pongo mi huella digital. Póngale ahí la huella y ya le dan ¿cuánto quiere? Y entonces Dios no lo resuelve así. Pero muchos de nosotros estamos así como que, ¿por qué Dios? Porque la palabra no resuelve eso. La palabra nos acerca a Dios y es Él quien resuelve las cosas a su manera. Pero tú tienes que dejarte flojito y cooperando, dejarte restaurar por Dios. Si nosotros seguimos viviendo en una necedad constante de querer lo que yo quiera, a la manera como yo quiera, no va a pasar nada. La palabra te lleva a acercarte a Dios y la palabra resuelve tu eternidad. Eso es lo que sí resuelve y lo resuelve de una manera inmediata. Todo aquel que en Él cree no se pierde sino tiene vida eterna. Lo resuelve de una manera inmediata. Así, eso sí lo resuelve. Lo demás, déjame te digo, lo demás viene poco a poco y con ayuda tuya también.
Entonces, ¿qué dice la palabra? Pues cúmplela. Haz lo que Dios dice. Acércate a Él. Esa es la intención de la palabra. Punto 2, si estás apuntando. Ok. Punto 2, si estás apuntando. La palabra no es difícil. Ok. Ya lo leímos ahorita, lo vamos a citar nuevamente. Punto 2, la palabra no es difícil. Y te voy a leer otra vez el pasaje. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca. Punto 2, la palabra no es difícil. Vamos a otro pasaje. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Ya lo sabes este versículo, solamente vamos a citarlo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Habla acerca del yugo y habla acerca de la palabra y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué está diciendo aquí Jesucristo con palabras en rojo? ¿Por qué está diciendo Jesucristo: lleva mi yugo? Yo quiero que lleves mi yugo para que descanses. Fíjate, si lo puedes identificar. Lleva mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos estado tan cansados, o tal vez tú estás en la misma situación, tan cansado hasta de ti mismo, tan cansado en todas las cosas que tú mismo te has metido. Y entonces dice: ven a descansar, ven aquí, yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo. Mira, ponte tú solo, voluntariamente, en un corazón humilde, ponte mi yugo y yo te haré descansar. Si el yugo es fácil y si la carga es ligera, si el mandamiento no es gravoso, como dice 1 de Juan 5:3, dice: y este está el amor para con Dios, en que el mandamiento de Dios no es gravoso y quiero que lo cumplas. Si el yugo es fácil, si la carga es ligera, si el mandamiento no es gravoso, si Dios mismo lo ha hecho fácil, ¿por qué entonces para el hombre le es tan difícil cumplir lo que Dios nos pide? ¿Te has preguntado eso? Porque si Dios dice que es tan fácil, ¿por qué entonces para el ser humano es tan difícil cumplir lo que Dios nos dice? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo sí. O sea, Señor, ¿por qué me la pones tan difícil, Dios? ¿Por qué pones las cosas tan difíciles? Y entonces Dios dice: no es difícil, es fácil. Tú lo has hecho difícil para ti mismo. El ser humano, déjame te digo la respuesta a esto: el ser humano está demasiado sumergido en sí mismo. El ser humano estamos tan metidos en nosotros mismos. El ser humano está tan ocupado creyendo en sí mismo, esperando de sí mismo y confiando en sí mismo, y el mundo, por si fuera poco, no nos ayuda. El mundo también nos está allí encima de nosotros diciendo: tú puedes, y tú eres empoderado, y tú sí la vas a hacer, y tú lo puedes todo, y que nadie te diga nada, y que los límites están en tu cabeza, y que el mundo no coopera. El mundo nos lleva así como un río, así la corriente nos lleva, y nosotros queriéndonos así como salir y nadar y oponiéndonos a lo que el mundo piensa, pero el mundo así nos lleva, nos arrastra. El mundo no nos ayuda a dejar de pensar en nosotros mismos. Cada día el mundo se especializa más en atraer tu atención hacia él. Cada día le sale mejor. O sea, tiene una música tan grandiosa. Bueno, hay una música que no es grandiosa, pero también atrae. Una situaciones tan bellas, tan grandiosas que, wow, mira que no sé qué, y dejamos a Dios de lado. Y entonces se cumple la palabra: cambiaron a Dios por la creación. Pero bueno, después te explico más eso.
Entonces el mundo no nos ayuda. Pero la respuesta del hombre no está en sí mismo, ni en el mismo hombre, o sea, en otros. La respuesta del hombre no está en sí mismo ni en otras personas a su alrededor, sino la respuesta para nosotros está en Dios. Y es a Él a quien tenemos que ir. Entonces, punto 2, la palabra no es difícil. Nosotros la hacemos difícil. ¿Por qué? Busca ahora Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2. ¿Por qué la hacemos difícil? Bueno, ahorita vamos a ver. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan 2, 12. Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. ¿A quién se está refiriendo? Pues a ti y a mí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y fíjate lo que dice a continuación. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La respuesta a por qué no hacemos la palabra de Dios, a por qué nos es tan difícil, es que el mundo nos ha seducido. El mundo nos ha enamorado. Las personas estamos enamorados del mundo. Ese es el problema, que amamos demasiado el mundo. Estamos dentro del mundo, hemos sido seducidos por él, nos hemos dejado guiar por él, y nos dice que él tiene, el mundo nos dice que él tiene la respuesta, y nos convence de eso, y nos amarra como puercos, así más, nos amarra y nos dice: no te vas a salir, yo lo tengo todo para ti, ¿para qué vas a buscar otra cosa? Si Dios está muy ocupado para escucharte a ti. Sin embargo, la culpa ahora es nuestra. Antes podemos decir: es que yo no tenía la culpa, es que podemos decir eso porque antes éramos esclavos. Por eso dice: os escribo a vosotros, hijitos. Ok, no dice al mundo, dice a nosotros. Nosotros antes éramos esclavos, y entonces, siendo esclavos, no teníamos voluntad alguna, pero ahora sí la tenemos. Dios nos ha dado libertad y tenemos voluntad, y seguimos decidiendo. Ese es el problema. Seguimos decidiendo en el mundo, seguimos decidiendo por el mundo y para el mundo y con el mundo. Cuando tú y yo, segundo punto, la palabra no es difícil, la palabra es fácil. Cuando tú y yo entendamos realmente que este mundo no es mi hogar, no mi casa, mi hogar, será más fácil. Cuando tú entiendas y lo pongas en tu corazón que este mundo no es tu lugar, no es tu hogar, es Dios, te va a ser más fácil. Por eso muchas cosas nos cuestan tanto trabajo en Dios, porque tenemos que renunciar a nosotros mismos, y el mundo nos lleva para allá, a seguir confiando en mí mismo. Punto 3 y último. La palabra no es difícil. ¿Qué dice la palabra? Punto 1 y punto 3. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Versículo 14 del pasaje de Deuteronomio. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Ok? La palabra está en tu boca y en tu corazón. Y déjame decirte algo. Mira, el apropiamiento de la palabra de Dios es a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Otra vez. El apropiamiento de la palabra de Dios es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. El día de hoy, vamos a suponer, es un ejemplo, el día de hoy te dicen que eres heredero
de una tierra, ¿ok? En algún lugar. Que alguien murió de tu familia, a lo mejor tú ni lo conocías, y entonces esa persona, tú eres su único familiar. Y entonces esa persona te dejó esa tierra, esa hectárea, esa casa, lo que sea. Te dejó algo, una herencia así. Y entonces alguien murió y te lo dejaron, pero tú no sabes. Y entonces tú no sabes ni siquiera que era tu pariente. Tú no sabes ni siquiera que tenía casa. Tú no sabes, o sea, tú ni siquiera te diste cuenta. Y entonces si tú no te das cuenta, si nadie te dice, si tú no te enteras, ¿cómo es que tú puedes ir a reclamar esa herencia? ¿Lo puedes hacer? No puedes. ¿Por qué? Pues porque no sabes. No sabes que hay algo a tu nombre. No sabes que hay algo que es para ti. No sabes que hay algo que es tuyo. Y entonces si no lo conoces, no te puedes apropiar de él. Pero entonces, como así las películas esas y las telenovelas, y llega el licenciado y llega con María Mercedes y dice: usted se ha ganado porque su pariente fulano bien lejano le dejó una mansión. Y ahí tienes a la María Mercedes que va a reclamar la mansión. ¿Por qué? Porque alguien vino y te dijo, y alguien te hizo de su conocimiento. Entonces ya podemos ir y decir: wow, qué casota. Mira, wow, qué padre lo que esa persona me dejó. Bueno, Dios lo bendiga, no sé, pero mira lo que me dejó. Entonces, el apropiamiento de la palabra de Dios, o sea, para ti, para tu vida, la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón, no es sino a través del conocimiento de la propia palabra. No podemos pensar que conocemos algo si no mostramos interés en conocerlo. La palabra no entra en mi cabeza y en mi corazón en automático. Es un proceso de búsqueda, de asimilación y de ejecución constante de la palabra. No entra así nada más porque sí. No vas a una librería cristiana, o no buscas ahí una Biblia en internet, en Amazon, y dices: ay, esa Biblia me gusta. Y entonces ya te llega, ya la compras, y entonces dices: ay, mira qué bibliota, mira cuántas cosas tiene, cuántos colores tiene. Y ay, me voy a comprar la más bonita, la más lujosa, todo así muy bonito. Y entonces vas y la dejas allí. O sea, ¿se aplica automáticamente a tu vida? No es así automático. La palabra no entra en mi cabeza y en mi corazón en automático. Es un proceso que tengo que hacer. Es una búsqueda constante de Dios. Es una búsqueda, es una asimilación de la información. Y entonces dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y entonces lo entiendes, lo asimilas y dices: híjole, yo estoy cansado. Estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello. Y entonces yo vengo a Dios y yo realmente quiero descansar. O como decía el Salmo 119: Señor, abatido estoy hasta el polvo. Señor, en angustia, en desesperación y en ansiedad. Señor, y entonces dice: bueno, pero en ti encuentro vida, salud, luz, dirección. Asimilas y entonces dices: Señor, quiero llegar a ti. O sea, yo quiero eso en mi vida, Padre. Ya estoy cansado. Estoy cansado de mi ruina, estoy cansado de mi miseria. Yo quiero realmente hacer eso. Pero también tiene que ver con una ejecución constante. Cumple mi palabra. Y entonces dice Dios: aléjate del mal, aléjate de esto, no hagas aquello, y quiero que hagas esto. Y entonces es una ejecución constante. Y cuando tú ejecutas algo constantemente, te vuelves un experto. Pero tenemos que hacerlo. Búsqueda, asimilación y ejecución constante. Este proceso involucra tu voluntad de hacerlo. No hay otra forma. No existe. No hay así como que: ay, tú lee la Biblia por mí para yo. No, es tú lo tienes que hacer. La palabra corazón, allí en el versículo 14 dice: la palabra está en tu boca y en tu corazón. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lebab. Lebab, o sea, con doble B, B de burro. Lebab, B en medio y la B de burro al final. Lebab. Y eso significa, esta palabra en hebreo significa impulso, voluntad, deseo o el centro de cualquier cosa. ¿Ok? Esta palabra significa que es el centro de cualquier cosa. El corazón es el centro de cualquier cosa. Es el motor de cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es tu motor?
¿ok? ¿Qué es lo que realmente el día de hoy te impulsa a seguir adelante? ¿Qué es lo que hay en tu voluntad el día de hoy? El deseo en tu vida. ¿Cuál es ese deseo? Y entonces hoy te veo aquí sentado. Y te veo buscando en la palabra. Y te veo que estás aquí. Hiciste un esfuerzo. Tal vez te levantaste temprano. Tal vez te viniste sin desayunar. Tal vez pasaron muchas cosas. Tal vez se te atravesaron 20 motos cuando llegaste hasta acá. Tal vez se te atravesó un burro. Tal vez, no sé qué pasó. Pero aquí estás. Y tu voluntad te trajo hasta aquí. Pero el asunto es, qué bueno estás aquí, te lo agradezco. Pero el asunto es que nuestra voluntad nos debe de llevar a acercarnos a Dios. No a un lugar, sino a Dios, para que Él, Dios, sea el centro de nuestra vida, el motor de nuestra vida, acercarnos a Él. Y cuando la palabra de Dios realmente es asimilada y apropiada por nosotros, entonces la palabra de Dios define nuestro actuar. Y la misma boca habla de eso. Pero no sucederá si mi voluntad hacia la palabra sigue siendo pasiva o sigue siendo indiferente. O sea, si a mí me da lo mismo leer la Biblia o no, si me vale leer la Biblia o no, pues no va a pasar nada en tu vida. Si te da lo mismo acercarte a Dios o no, no va a pasar nada, vas a seguir en tu miseria. El asunto es que tu voluntad, tu corazón, tu levav, tu motor, tu centro tiene que llevarte en tu voluntad, por voluntad propia y humildad, hacia la misericordia de Dios y hacia la presencia de Dios. ¿Quieres un consejo? Si te sientes abatido, angustiado, ansioso y todo ese asunto, ven a la cruz. Suéltalo todo a la cruz. Déjalo todo ahí. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios haga. No lo presiones. Deja que Él haga conforme a lo que Él tiene para ti. Te voy a leer el último pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Muchas de las cosas que nosotros hemos pasado, tal vez la situación en la cual puedes estar es vergonzosa. Pero cuando tú y yo creemos, y cuando tú y yo venimos y dejamos allí a los pies de la cruz todo lo que somos y lo que traemos, Dios hace. Dios comienza a hacer las cosas. La ley fue diseñada para ser cumplida, aunque ningún hombre lo pudo cumplir. Y el día de hoy Cristo es el fin de esa ley, para cumplimiento de la promesa, para regresarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Dios y para permanecer allí, en Dios. Vamos a orar. Ponte en pie. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Porque tú has tenido, Señor, gracia. Y porque, Dios, podemos llegar a ti, a tu presencia hoy. Gracias, Señor, por ser bueno. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Señor, bendícelos, Padre, y sé con ellos. Ayúdanos, Padre, a creer en ti y acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a permanecer en ti. Señor, tu misericordia es eterna. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te tenga siempre en un abrazo constante. Gracias por venir hasta acá. Gracias, que Dios te guarde siempre. En el nombre de Jesús. Los que necesitan oración, vénganse acá al frente para orar por ti. Un abrazo para todos. Gracias. Que Dios te bendiga.